Y bueno, bienvenidos a esta sesión, esta charla que se ha organizado de parte de dos comunidades, de más mujeres en UX de Perú y Design Ops Latam. Así que bueno, vamos a dar inicio, vamos a estar grabando la charla que se genere entre estas capas que están el día de hoy. Así que bueno, les doy un paso. Bueno, primero el tema que ya ustedes saben, la importancia que tiene, y me imagino que por eso están hoy día acá en el evento. El onboarding es una de las etapas más importantes de todo el journey del diseñador, obviamente de cualquier miembro de equipo, pero bueno, nosotros estamos representando equipos de diseño de toda Latinoamérica, así que hoy día venimos a hablar desde ese punto de vista y experiencia que tenemos nosotros como Design Ops, bueno, como Design Ops, como líderes de diseño, como diseñadores en general. Así que bueno, vamos a tocar algunos de esos puntos claves e importantes dentro de todo este proceso. Un poco de parte de la comunidad de más mujeres en UX, le paso el micrófono a Andrea. Por ahí, Andrea. Gracias, Ale. Bienvenidos a todos. Como dijo Ale, este evento se ha creado así entre dos comunidades, Design Up y Más Mujeres. Hay un poquito para darle las intro de qué exactamente es la comunidad de Más Mujeres en UX. En realidad es una comunidad a nivel de LATAM. Y en este caso le estoy hablando de la Embajada de Perú. Somos una comunidad de mujeres que justamente que trabajan, ¿no? O están con este interés de iniciarse en este rubro y nuestro fin como comunidad es reunirnos para justamente compartir y aprender de otras mujeres referentes a través de nuestras experiencias y aprendizajes, ¿no? Entonces, ahí a todo nuestro público que sean mujeres, las invitamos, o sea, le damos como que esta bienvenida a nivel de que puedan sumarse a las diversas charlas, eventos, no solamente de Perú, sino también en general a nivel de Latam. Listo. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, de parte de la comunidad Design Ops Latam, les presento un poquito. Nosotros fundamos la comunidad hace un poco más de un año y nuestro propósito en realidad es difundir sobre la práctica, ya que es bastante nueva y probablemente muchos no conocen sobre Design Ops. Y este es un rol realmente bastante nuevo en Latinoamérica, pero que está teniendo cada vez más presencia en los equipos de diseño. Y somos, digamos, la mano derecha de los líderes de diseño, que mientras que ellos están encargados de velar por la visión y la estrategia del equipo de diseño, nosotros como Design Ops los apoyamos en todo lo que es operaciones, soporte, brindándoles no solamente a los líderes, sino a todos los diseñadores y a algunos stakeholders externos. Si quieren conocer un poco más sobre nosotros, porque estamos creciendo bastante como comunidad, pueden entrar a nuestra web, que es designopslatam.org. Y bueno, hoy día en realidad nos ha ayudado un montón. Ella ha sido, digamos, la líder de este evento, que es Grisel, y que le agradezco un montón que ella está de parte de la comunidad Design Ops Latam. Así que bueno, ella va a estar como moderadora el día de hoy. De verdad te agradezco un montón, Grisel, por todo lo que nos has apoyado en estas semanas para realizar este evento. Así que bueno, ahora sí paso con las chicas. Como les digo, Grisel va a estar como moderadora de la charla de hoy. Hay varias preguntas bien interesantes que estoy segura que les van a aportar un montón. Algunas preguntas que también nos han llegado del formulario de inscripción. Y bueno, están tres chicas, hay representación tanto de Perú como de Argentina. Está Mariana Casasco, Erika Latorre y Sara Castillo. Y bueno, igual yo les voy a dar chance a ustedes más bien para que se presenten y ya les doy el evento a ustedes para que se preparen, y yo dejo compartir pantalla para poder vernos todos por aquí. Gracias. Gracias, Ale. Gracias a todos por unirse tan puntuales también. Nos alegra muchísimo saber que hay interés en este tema. Me presento rápidamente. De hecho, soy voluntaria activa de la comunidad de Design Ops. Y bueno, he hecho funciones de Design Ops más como mindset que como rol per se, y sé que eso les puede pasar a muchos de ustedes, así que va a ser súper interesante también compartir sus perspectivas, sus experiencias, pero principalmente de las panelistas que nos acompañan hoy. Tenemos tres grandes panelistas. Empiezo por Mariana. Mariana es diseñadora gráfica argentina con más de 6 años como investigadora y más de 15 años en la industria de tecnología. Da clases de UX en diferentes espacios y forma parte de la comunidad de DALAT, Desarrollo Accesible Latinoamericano. Así que hoy es lead
UX Research en Veritran, así que Mariana, bienvenida y gracias por acompañarnos. También nos acompaña Erika, ambas de Argentina. Erika tiene más de 15 años de experiencia en el diseño de productos digitales, es especializada en UX, accesibilidad y diseño de servicios, ha sido embajadora de Más Mujeres en UX Argentina y hoy es Design Manager en Veritran y también coordinadora académica de la Diplomatura de Diseño Centrado en las Personas en UNSAM, Argentina. Y también nos acompaña Sara Castillo, que es diseñadora gráfica, tiene más de 6 años de experiencia en el rubro de banca y en educación. Es fundadora de la Embajada de Más Mujeres en UX Perú desde el 2018, que está, digamos, activa la comunidad en Perú, y busca visibilizar, como ya les comentó Andrea, y generar redes de apoyo a mujeres en el rubro. Hoy es líder del COE de Diseño y Experiencia en la UTP. Para los que nos acompañan fuera de Perú, UTP es la Universidad Tecnológica del Perú. Así que gracias a las tres por sumarse, pero sobre todo por también tener muchas sesiones donde hemos codiseñado este evento para que ustedes lo disfruten. La dinámica de este conversatorio va a nacer, digamos, un poco de los temas y preguntas que nos han formulado en la inscripción que ustedes hicieron en el Eventbrite. Así que, digamos, partimos de eso, pero durante el conversatorio siéntanse libre de dejarnos las preguntas. En el backstage nos va a acompañar Ale y Andrea, entonces vamos a ver si hay algunas dudas que ya hemos mapeado como parte del conversatorio o hay otras que sabemos que está generando curiosidad y las vamos a desarrollar. Así que, sin más, vamos a empezar este tema como menciona Ale, súper clave en todo el journey de un diseñador y sabemos que muchas veces se ve impactado por diferentes factores, diferentes stakeholders, entonces eso es lo que vamos a compartir. Entonces vamos a empezar, digamos, cómo definimos el onboarding, y yo creo que el onboarding se define desde diferentes puntos, ¿no? Y por eso ahí quisiera que Mari o Mariana nos acompañe, digamos, en esta primera definición, ¿no? ¿Cómo define el onboarding la organización? ¿Cómo define el onboarding los stakeholders? ¿Cómo define el onboarding el equipo? Y cómo se redefine el onboarding en el día a día, porque esa es otra historia también. Ni hablar, ¿no? La verdad y la verdad. Como siempre pasa eso. Un poco desde donde trabajamos con Eri, contemplamos el onboarding como todas las actividades que realizamos para que las personas que estén ingresando en el equipo puedan sentirse parte y puedan adaptarse y sumarse a realizar las actividades, ¿no? Como todo lo que hacemos para integrarlas desde el momento cero. Y nada, a veces sale bien, a veces sale mal, iteramos. Ahí, Eri, lo que quieras complementar, más que bienvenida. Estás muteada. Bien, la historia de mi vida. Sí, ¿no? Sí, justamente como decía Marian, tiene mucho que ver con esto que uno puede planificar y que la realidad también nos trae permanentemente a la cara, si se quiere, aquello que funcionó y aquello que puede por ahí iterarse. Así que bueno, nada, pasa un poco por ahí la experiencia. Saris, ¿cómo nos cuentas de tu experiencia estas redefiniciones que tiene el onboarding? Sí, en realidad, de hecho, o sea, de por sí cada área, digamos, tiene su propia especialidad, sus propias necesidades también, sus propios procesos. Entonces ahí también es cómo complementamos con, por ejemplo, con las necesidades y procesos de stakeholder para que también dentro de nuestro onboarding esto pueda ser incluido, o con estas áreas también estratégicas como recursos humanos, que también es parte y cómplice también de que esto sea un éxito. Y también dentro de, si bien es cierto, el colaborador está muchas veces asignado dentro de un proyecto, también digamos como COE o como centro de excelencia, también cuáles justamente todas estas necesidades, este journey que hay que ir mapeando y co-creando también, ¿no? Justamente para en algún punto poder alinearnos estratégicamente y que finalmente sea no solo un éxito el onboarding para nosotros como diseñadores, sino en realidad para la organización y que cada área también vaya implementando un poquito de esto para ir mejorando justamente este onboarding, ¿no? Perfecto. De hecho, el onboarding un poquito va mucho relacionado a la cultura de la organización, ¿no? Entonces,
¿Qué nos dice muchas veces el onboarding de esta cultura o de esta madurez de la organización? ¿Cómo lo has vivido tú, Mariana, desde tu experiencia? Y un montón, ¿no? Como el espacio que te da la organización para poder realmente generar un onboarding, darle espacio para que conozca a las personas, tenga distintas entrevistas y no como esa cosa de, ok, tu día uno empezá a producir ya. Digo, creo que es como la clave de todo, ¿no? Como cómo poder regular esos dos extremos. Habla un montón y habla un montón del estadio de madurez en cómo entienden toda la experiencia empleado más allá de los proyectos per se y que somos dos personas y cómo convivimos en esa realidad. Tal cual, tal cual. Es mucho de tener esa empatía también con el nuevo diseñador, ¿no? Y cómo le generamos ese ambiente de que se sienta seguro para que pueda asumir un reto. Total. Perfecto. De hecho, ya lo han ido comentando, por ejemplo, Sara, desde su experiencia, a qué stakeholders claves sumar en este diseño de onboarding, ¿no? ¿Cómo te ha ido, Sara, en esta experiencia, ¿no? ¿Con quiénes diseñas el onboarding en la UTP o en alguna experiencia previa? ¿Cuál ha sido la mejor estrategia para trabajarlo juntos y llevarlo de repente de ser stopper a que sea un aliado, ¿no? A ser un partner en este diseño? Sí, de hecho, en realidad, bueno, dentro del onboarding del COE de diseño, realmente también es aplicar mucho de UX, ¿no? O sea, nuestro propio proceso de diseño también aplicarlo, porque finalmente es con el equipo con que empezamos a diseñar este onboarding, ¿no? Porque cada quien viene con su propia experiencia previa, aprendizajes, entonces es como, oye, a mí me pasó esto y ahora podemos mejorarlo para que el nuevo, ¿no? El que va a venir o de repente uno de nosotros no tenga esa experiencia y creo que empieza como que ahí el punto de partida de empezar a co-crear este journey, este onboarding, ¿no? Incluso también, digamos, es súper claro también tener cuál es el ecosistema, ¿no? El entorno que va a tener el colaborador, con quiénes va a tener que relacionarse para que también esto esté mapeado y justamente no tener como reuniones sin un objetivo claro o que también en estos días, como comentaba Mariana, ¿no? Llega el primer día y se reúne con alguien y no sabe ni siquiera quién es o a qué área pertenece o por qué se está juntando con esta persona. Entonces, como que también tener este site, digamos, de las áreas estratégicas, de los stakeholders, de las personas con las que va a interactuar dentro de un proyecto como COE o incluso como organización, porque a veces también lo que pasa es que muchos nos centramos en netamente el proceso como diseñador y no vemos como también lo que tenemos alrededor que finalmente también termina siendo parte de, ¿no? Entonces, digamos, es un poco cómo diseñamos y justamente con el equipo, pero también aquí es tener estas áreas aliadas, ¿no? Para nosotros también es importante justamente recursos humanos, ya que es parte de este reclutamiento, esta selección y que también es el punto de inicio donde empieza este onboarding, ¿no? No necesariamente es desde el día uno, sino desde que llega justamente la necesidad a nuestro, por ejemplo, en nuestro COE, llega la necesidad o el requerimiento justamente de tener más perfiles y ahí es donde ya empieza este onboarding porque hay que ver cuáles son los skills que debería tener tal colaborador, juntarnos con recursos humanos, ¿no? Que en UTP esta área se le llama GDH, que es justamente nos juntamos con las reclutadoras para explicarles cuál es la necesidad, porque ellas son el primer filtro, ¿no? Ya luego a nosotros obviamente llega para el propio proceso de selección, pero ellas son el primer contacto. Y también, digamos, el hecho de ser conscientes también que este proceso siempre va en una mejora continua, ¿no? Hay que pivotear, hay que iterar, hay que probar. Muchas veces pueden salir las cosas bien, como otras no pueden funcionar, pero ya es el hecho de haberlo intentado y de haberlo probado y no quedarnos con que hubiéramos hecho esto, ¿no? Entonces, creo que eso también es parte justamente de cómo trabajarlo juntos, ¿no? Que era la pregunta que me estabas haciendo. Entonces, creo que eso es parte y también ser conscientes de cuál es la prioridad, porque a veces como diseñadores justo conversábamos ahí en estas sesiones con Mariana y con Erika, que a veces queremos abordar bastante, ¿no? O hay varias necesidades, entonces también en qué debemos tener foco para que sea nuestro punto de partida, porque también obviamente si vamos a mucho no vamos a poder tampoco cubrir todo, ¿no? Totalmente, ¿no? ¿Cuál es esta versión 1.0 con la que podríamos salir para brindarle esa experiencia al colaborador? Y súper clave lo que menciona Sara, de cuál es el desafío, principalmente, creo yo, de recursos humanos, ¿no? De repensarse, de reinventarse en esta experiencia del empleado y tener esa mirada end-to-end, ¿no?
Así que súper interesante. Pero también tenemos otro frente, y de hecho esta pregunta vino de una de las personas que se inscribió al formulario. ¿Qué pasaba si la organización no está preparada, o puede ser que también no esté interesada, y mucho de eso habla del estadio de madurez que nos comentaba Mariana, no está preparada o interesada en este onboarding, ¿no? ¿Cuál es el ejercicio interno que debe hacer el diseñador para autogestionarse su propio onboarding, ¿no? ¿Cuál es ese paso a paso? Eri, ¿cómo nos cuentas tú esta guía, no sé si checklist, pero esta guía, este soporte que puede tener el propio diseñador para autogestionarse su onboarding? Gri, me estaba dando un poco de miedo responder esto porque ya la pregunta es bastante como dura, ¿no? Y Sí. pensaba algo que no había reflexionado estos días que veníamos hablando al respecto, y tiene que ver con esa instancia previa, ¿no? Que es la instancia de las entrevistas. ¿Quién te entrevistó? O sea, ¿con quién tuviste ese primer contacto? ¿Solo con recursos humanos? Y de ahí listo, se definió. Digo, ese es un gran punto para decir, bueno, este lugar es el indicado o no, ¿no? Más allá de que obviamente hay necesidades y momentos en el estadio de una búsqueda, no es lo mismo arrancar a buscar y estar trabajando que arrancar a buscar un trabajo y no tener un trabajo en sí mismo. Entonces como que eso también es un desafío, como muchos dicen, ¿no? Buscar trabajo es un trabajo en sí mismo, pero hay que ponerse también como esas pautas mínimas necesarias de, bueno, ¿a dónde estoy yendo? ¿Dónde me gustaría ir? ¿De qué manera me gustaría entrar a la organización? Y si el espacio a la pregunta no está, preguntarlo igual, ¿no? O sea, que sea parte también de un factor que vos como persona y profesional estás buscando en tu recorrido, porque vas a invertir tiempo, vas a invertir esfuerzo, te vas a frustrar y muchas cosas van a funcionar también. Entonces es como algo que tiene que ser elegido de los dos lados, o sea, no solamente del lado de la persona que le pareció interesante tu perfil, sino también de vos como persona que querés apostarle a esa organización. Y en ese sentido, pensando un poco también, ¿no? De qué pasa, bueno, listo, entré y me dice, no, bueno, no hay un proceso de onboarding y la verdad es que no le encontramos valor a eso. Entonces, ahí para mí, este tipo de pregunta, digamos, ahora no sabemos de dónde vino, pero sí me plantea como dos cosas en mi mindset, ¿no? Uno es, ¿fue esta respuesta a una persona que gestiona el equipo o que tiene un rol por ahí de lead o de referente, coordinador X? Bueno, esto quiere decir que esta persona tiene al menos algo de experiencia en ese sentido, en trabajar en alguna otra organización, y va a poder de mínima, digamos, setear como, bueno, ok, esta persona mañana, más tarde, en 15 días, en una semana, va a tener que hacer determinada actividad. ¿Por qué la sumamos al equipo? Entonces, empezar a deducir, si se quiere, ¿no? Ese camino un poco más obvio, si se quiere, del día a día, ¿no? Y en el caso de que seas la primera persona que entra a un equipo y sos el primer diseñador, la primera diseñadora, que entras al equipo y preguntas, bueno, ¿y dónde tengo tal cosa? Bueno, la realidad es que es un gran desafío si no tenés a nadie quien puede, si se quiere, tirarte como el salvavidas, ¿no? Para decir, bueno, mañana ¿qué hago, no? Nunca está de más justamente escribir en las redes, ir a las comunidades, preguntar a ver si alguien tiene alguna referencia, porque mucho de cómo nos movemos pasa en comunidad y pasa con otras personas, ¿no? Así que ese para mí sería como un gran salvavidas para ir a buscar y estar muy atento, muy atenta a ese momento inicial, ¿no? Donde empiezan a ocurrir los primeros días, porque me ha pasado de preparar un onboarding y de recibirlo también, ¿no? Cuando uno se suma a una organización y las personas que sumas al equipo, esperás que tengan una experiencia un poco más avanzado, más profunda que la que vos tuviste, porque justamente, ¿no? Tenés un poquito más de tiempo en la organización y estás esperando con ansias que esas personas se vayan sumando al equipo, entonces vas sumándoles como capas, ¿no? Capas de complejidad de la organización, de lo que vos aprendiste de la organización, y vas iterando un poco ese proceso. Entonces, en ese ejercicio, la realidad es que es perfectible y hay que ir como diseñándolo de a poco, y es muy relevante que las personas que se suman y vos que te sumás, si no tenés a nadie y estás solo en esta organización como diseñadores, puedas tener mucha atención en aquellas cosas que te empiezan a hacer como ruido, ¿no? Que ves que no están funcionando, o que no para tomarlo como
listo, mañana me junto con la persona que me contrató con recursos humanos. Yo he trabajado en empresas donde, no, recursos humanos solo hace hiring, después no, nada, o sea, no nos vimos más, ¿no? O quizás sí para ver el tema del salario, si llegó o no llegó a fin de mes, pero no hay un abordaje desde que la persona entra a la compañía. Entonces, tener esa información a mano para después compartírsela en algún momento al referente o a quien tengas la oportunidad de llevárselo, porque eso es muy rico. Cuando las personas estamos mucho tiempo en un lugar, no sé exactamente cuándo se nos empieza a crear el hábito, hay muchos estudios al respecto, asumimos esa realidad como parte de la normalidad. Y es ahí cuando dejamos en muchos casos de tener como esta perspectiva un poco más amplia, ¿no? Esta visión un poco pensamiento crítico y el pensamiento colateral, no para decir está todo esto mal, sino quizás también desde ese mismo lugar para proponer, ¿no? Yo me hice este camino y por ahí te lo dejo para que alguien lo pueda utilizar. Bueno, eso ya es, no solamente estoy viendo que algo no funciona, sino que estoy proponiendo algo que puede servir. El otro tiene la posibilidad de tomarlo o dejarlo. Súper interesante lo que nos cuenta Seri. De hecho, ahí, y mucho depende de con qué actitud tomes este contexto, ¿no? Tienes el chance de ir en automático porque no hubo de otra, o tienes el chance de, entre que vas en automático, porque a veces no tienes de otra, tal cual, pero vas identificando y cuestionándote y tienes la chance de impulsar el cómo hackear este onboarding o este proceso que te ha servido, que no te hace sentido, de como decía Eri, vas visitando comunidades o compartes experiencias y te nutres de eso, ¿no? Y finalmente puedes presentarlo como una iniciativa, alguien no lo vio o de repente les abres los ojos, ¿no? Y le pones una pausa entre todo lo que se va haciendo. Entonces, creo que es una oportunidad muy grande que se tiene también para hackear el status quo, ¿no? Bueno, buenísimo. Igual para recordarles que tienen el chat abierto por si quieren compartir dudas, perspectivas, y las vamos incluyendo un poco en estas preguntas que hemos mapeado del formulario. Habíamos también conversado con Mariana, Erika y Sara y se generó por ahí un debate de dónde empezaba el onboarding, ¿no? Empieza en el proceso de selección, empieza desde que estás seleccionado, desde el día 1 o desde la previa que podrías tomar antes de que ingrese finalmente a la organización. Entonces aquí quiero, digamos, abrir esta pregunta para que por ahí en el chat nos compartan desde dónde creen ustedes que empiece el onboarding del diseñador, desde su experiencia, ¿dónde creen que inicia? Compártanos ahí en el chat para más o menos ver desde cuál es la visión que tienen ustedes también. Desde el proceso de selección, desde el primer contacto, desde la primera entrevista, desde la primera llamada, desde la propuesta, desde la formulación de la propuesta laboral. O sea, ahí igual hay opiniones encontradas. Tal como habíamos conversado, ahí se genera un debate, ¿no? Desde que veo el anuncio de empleo, dice André, desde la búsqueda de la propuesta laboral. Ahí, chicas, ¿cómo ven? ¿Cómo ves, Mariana, tú? ¿Dónde empieza el onboarding, este journey? Ahí depende de qué lado veamos el journey, ¿no? Como desde persona que sale a buscar a alguien, para mí es desde que tengo la necesidad de sumar a una persona al equipo, y ahí empiezo a pensar todo el proceso de onboarding, porque llevando nuestro día a día laboral y hacer realmente diseño centrado en las personas es, ok, ¿cómo esa persona necesito contratar? ¿Cuáles son las características? ¿Qué necesidades va a tener? ¿Cómo machea con las necesidades que yo tengo que cubrir? Entonces, desde el momento que me surge la necesidad de sumar a alguien, empiezo a pensar cómo voy a incorporar a esa persona y cómo va a ser ese proceso de onboarding. Desde la persona que lo recibe, sí creo que es desde que ve el anuncio en LinkedIn o alguien de recursos humanos lo contacta específicamente. Pero desde nuestro lado, y bien surge la necesidad en el equipo, hay que pensar todo, ¿no? También entender en qué momento lo vamos a sumar, cuánto tiempo va a tardar en incorporarse. Digo, parecen como cosas de logística minimizadas, pero después cuando las pones todas juntas cobran como un montón de importancia y manifiesto. Entonces está bueno empezar a tener idea de todos esos pasitos, y de cada persona, de cada perfil puede llegar a tener necesidades diferentes. Sí, y eso refleja mucho
la conexión y la comunicación que hay que tener finalmente con el reclutador, que de repente es quien hace la primera llamada, ¿no? Erika, ¿cómo ves tú? ¿Cómo ves tú este inicio del journey del onboarding? Para variar, coincido un poco con Mariana y me ha tocado desde redactar, ¿no? Como este momento de decir, bueno, ¿dónde va a ir? O sea, tener esa visión y darle esa claridad también a la persona cuando ya participo de las entrevistas, ¿no? Y plantearme también, ¿no? Como, ¿cuál es el proceso de entrevista que quiero que esta persona tenga? Porque es algo que no lo puedo librar al azar. O sea, no solamente es decir, bueno, necesito una persona, ok, para esta área, ¿cuál es el proceso que tenían de selección? Bueno, quizás era un proceso que, por ejemplo, a mí particularmente, el hecho de pedir un ejercicio a una persona de diseño es algo que no convive con mi perspectiva, y bueno, cada uno tiene como su perspectiva al respecto, y es justamente sacar eso que antes hacían y decir, bueno, para mí no tiene valor por A, por B, por C, y te lo cambio por esto, ¿no? Entonces eso ya implica en sí mismo un proceso nuevo para la organización y hablarlo y negociarlo con las personas, bueno, del equipo de talent, de recursos humanos, con el referente también, para decir, bueno, vamos a hacerlo de esta forma, o definimos este otro camino, o de hecho me pasó al principio, bueno, voy a hacer una preselección y antes de, y quizás hoy los tiempos, la realidad que corren, no te dan para hacer un proceso extenso, ¿no? Mientras más rápido te moves, vas a poder también tener un resultado más rápido, y si algo no funciona, que seguramente a muchas nos ha pasado cuando decimos, bueno, sí quiero esta persona, al principio parece que todo va bien, y de golpe un día recibís un mail o alguien te escribe y te dice, no, mira, esta persona tuvo un problema, no se va a poder subir, y es arrancar de cero, ¿no? Entonces, mientras más ágil también puedas trabajar esa instancia, bueno, también es súper relevante que dentro de el mapeo de la búsqueda hay todo un proceso detrás que hace que eso ocurra, ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que nuevamente lo que decía Mariana, ¿no? Esos inputs que finalmente es necesario redactar, revisar, co-crear y darle mil vueltas para que, digamos, cuando sea la primera llamada se dé la información correcta, ¿no? Y se pueda, el diseñador pueda decir, ok, quiero continuar con los siguientes pasos o desisto, ¿no? Sara, ¿cómo lo has vivido tú en tu experiencia? En realidad para mí es como el back y el front, ¿no? O sea, es como lo que ve el candidato y toda la gestión que hay por detrás para llegar a esto, ¿no? Entonces, digamos, de cara al candidato es obviamente la publicación y lo que comentaba Mariana y Eri, ¿no? Y del lado de nosotros, como justamente tener la necesidad del perfil es desde que llegue este requerimiento, ¿no? Se va a abrir un nuevo proyecto, necesitamos dar perfiles, empezar a profundizar, ¿no? Sobre este brief, sobre cuál es la necesidad del proyecto, para ver cuáles son los skills también que debería tener cada perfil, porque no quiere decir que porque contratamos un UX todos deben de tener los mismos skills, o sea, hay que definir qué skill debería ser más potente en uno y no en el otro, etcétera, ¿no? Entonces, es como que toda esa logística, ¿no? Y de hecho ahí también tiene bastante que ver justamente el área de recursos humanos, ¿no? Que justamente también, ¿no? De cierta forma ellos también están aprendiendo de este perfil, ¿no? De todos los perfiles que hay, de todas las ramas que hay también dentro del mundo de diseño. Entonces también es juntarnos con ellos para que justamente sepan a quiénes están buscando y no sea simplemente como un candidato por una necesidad y ya está, ¿no? Sino que sepan el objetivo al cual nosotros también estamos apuntando y desde ahí empiece como este primer contacto, ¿no? De hecho, también he vivido lo de Eri, ¿no? Muchas veces ya he tenido a alguien que ya es como, ya está todo listo para que entre y es como, pum, se cae, ¿no? Pero ahí también es como este feedback, porque se fue, de repente no conectó, sintió que algo pasó, o sea, fue parte de este onboarding justamente, o de repente fue otro, porque también sucede que negocian en el trabajo donde estaba, etcétera, y le dan nuevas oportunidades, mil razones, ¿no? Pero ahí también es como recoger este feedback para ver si fue parte de nuestro onboarding, también poder tomarlo como una oportunidad de mejora para evitar, ¿no? De que nos vuelva a pasar, digamos, nuevamente, ¿no? Pero para mí es como esto, ¿no? Como el back y el front, ¿no? Dentro de este proceso. Creo que es una oportunidad también para co-crear con recursos humanos, ¿no? Evangelizar un poquito el proceso, capacitarlos en nuevos roles que de repente antes no se janteaba y ahora sí por la necesidad
Y lo que comentabas también, Sara, que el perfil de un rol de un diseñador también puede depender de la complejidad del proyecto. No siempre va a ser el mismo y no se puede rehusar de repente el mismo job description, ¿no? Otro tema que también habíamos conversado cuando estábamos codiseñando el evento era, y de hecho también fue otra de las preguntas que se repetían en el formulario, es cómo evoluciona el onboarding, ¿no? Una vez que se lanza o se comparte este playbook o esta guía de onboarding 1.0, que justo también mencionaba Sara, que digamos es lo mínimo, tu MVP, como para que puedas darle una buena experiencia, cómo evoluciona. Y de hecho, cuando evoluciona, ¿cómo sumas a los otros diseñadores que ya forman parte del equipo? ¿Lo sumas, no lo sumas? ¿Cómo es esta experiencia, no? Entonces ahí, si gusta, Sara, tú misma puedes continuar este tema y ahí hacemos en retro con Eri y Mariana después. Dale, de hecho ese es un punto interesante porque a veces vemos el onboarding como para el nuevo integrante, ¿no? Y nos olvidamos de las personas que ya estamos dentro del equipo, que ya somos parte de, y justamente aquí, por eso al inicio hablaba de cómo aplicar el UX, ¿no? O sea, cada vez que hay una nueva funcionalidad en un producto, etcétera, tú le avisas a tus usuarios que hay algo nuevo que explorar, que hay algo nuevo que conocer o que hay una actualización, ¿no? Entonces, lo mismo con los demás diseñadores que están también como parte en mi caso del COE, ¿no? Yo tengo 23 diseñadores a mi cargo, entonces cada vez que tenemos una actualización o algo nuevo que salió o una documentación nueva incluso, porque a veces también no es que todo tengamos documentado, sino poco a poco se va documentando para que también quede, digamos, formal, por decirlo así. Entonces también es como, chicos, tenemos esta actualización, igual su feedback, etcétera, ¿no? Entonces también es como hacerlos parte de, porque todo esto finalmente se va co-creando también en base a las experiencias, ¿no? Entonces, este último colaborador que vino también tuvo una experiencia previa, un onboarding previo, y también puede tener 1000 cosas en la cabeza, nuevas ideas, nuevos retos, etcétera, que también van a hacer que digamos, este onboarding 1.0, ¿no? Tenga que tener una actualización si es que así, digamos, lo vemos también como equipo, ¿no? Entonces, si es algo que realmente decimos, oye, sí, esto de acá suma, vamos a mejorar tal cosa con esto, vamos a cumplir tal objetivo, o vamos a mejorar este pain que estábamos teniendo antes, ¿no? Y que de repente por ahí no lo vimos, hacemos esta actualización, ¿no? Y creo que siempre es parte como también de la mejora continua, ¿no? Es algo que siempre va a ir cambiando, incluso algo que discutíamos por ahí con Mariana y Eri también era cuándo cambiamos el journey, ¿no? Cuándo pasamos de uno a otro, y ahí también se generaba el espacio, pero digamos, es bastante importante tener claro también cuál es este objetivo que queremos tener como MVP y a dónde apuntamos en una siguiente versión y a dónde apuntamos a otra y a otra, ¿no? Porque también como mencionaba, a veces abarcar mucho no vamos a lograr muchas cosas, ¿no? Entonces sí nos va a tocar priorizar, ver sentidos de urgencia, qué es lo que está impactando, etcétera, ¿no? Incluso también dentro de este onboarding, o sea, también no solamente es feedback del equipo, ¿no? Sino también de los stakeholders, por ahí de recursos humanos también que detectó algo dentro de este reclutamiento que se estuvo haciendo y es como, oye, mira, de repente aquí podemos mejorar esta parte, etcétera. Entonces, también es escuchar a este mapa digamos, de ecosistema de personas que están en nuestro entorno y que también pueden ayudar a mejorar este onboarding, ¿no? Ahí no sé, Mari y Eri para que complementen. Ahí, no, con muy cortito te escuchaba, Sari, y pensaba que es como crearnos nuestro propio proceso de trabajo real, ¿no? Digo, si lo podemos aplicar en un producto digital, apliquémoslo en el servicio que realizamos y es 100% por ahí. Y me acordaba de una pregunta que me ha hecho un alumno hace un par de semanas de cuándo se termina un MVP, cuándo empieza a ser algo ya establecido. Y es como súper difícil, ¿no? Definir. En realidad para mí es como ese beta continuo y real y como que todo está en estado de iteración y por mejorar en ese sentido. Entonces creo que está bueno ser conscientes de eso y tal cual como decía Sari, Dios, si tenemos un proceso que funciona, bueno, entender si se va a seguir adaptando igual a las necesidades de la persona que ingresa, si el modelo mental es el mismo, digo, si el rol es el mismo o amerita un cambio, realmente se habló con todas las personas que tenía que hablar. Digo, hay como un montón de detalles para realmente estar focalizados y hacer diseños para las personas que
que podemos aplicar y es súper importante estar atentos, ¿no? Y mantener como la cancha pareja, tal cual, ¿no? Como decir, bueno, si sumamos algo o descubrimos que era importante que conozca un área que antes no había, bueno, volver a las reuniones del equipo, ver si todos conocen a esas personas también, si están en temas, si alguien más le puede aportar. Totalmente. Además, que el onboarding de un diseñador no es un evento aislado, pasa Exacto. finalmente con la interacción con otras áreas, la interacción con el mismo equipo, entonces es súper clave que ellos estén subidos al onboarding, ¿no? A las nuevas versiones del onboarding. No sé si Eri, tú ahí quieres complementarnos. Sí, digamos, no muy distinto a lo que las chicas comentaban, esto de obviamente priorizar, pero también de ir aprendiendo sobre la marcha y corrigiendo, ¿no? Y de quizás no esperar a, bueno, lo tengo previsto para cambiarlo, no sé, en el Q3 del año que viene. No, quizás hay pequeños cambios y cosas que podés ir cambiando, para lo cual también es fundamental tener claridad a dónde va a ir esta persona, en qué equipo va a estar trabajando, cuál va a ser su contexto. Y si tenés alguien más del equipo trabajando en ese contexto, bueno, que tengan por ahí reuniones más recurrentes, y para eso también es fundamental pensar y mapear, ¿no? Bueno, si hay reuniones de equipo, en qué momento se le va a presentar a esta persona al equipo, cuándo se le va a agregar a la dinámica del equipo para que pueda ir realmente acostumbrándose de a poco o al día a día, o si esperamos por ahí como la pronta calma, ¿no? Cuando de pronto tenés 2, 3 días tranquilos y de golpe te saltó una catarata de cosas, o sea, tampoco, ¿no? Poder ir regulando también eso desde cómo lo gestionamos y hacemos que esta persona que se suma al equipo tenga una buena experiencia, y vamos capturando también el feedback de ese momento inicial y clave. Súper, súper, Eri. De hecho, eso nos da pase a la experiencia que también nos trae Mariana sobre la mesa, ¿no? De hecho, conversábamos también de cómo ser conscientes de que de repente esta versión es la correcta y no irnos a el escenario por ahí perfecto, ¿no? Que claramente pensado por un bien, con un objetivo, pero en la práctica, pues, salen los aprendizajes. Ahí, Mariana, tú tienes una experiencia súper interesante para compartir. Sí, un poco ahí les contaba a las chicas cuando nos habíamos juntado, en mi trabajo anterior formábamos parte del COE de diseño también, y nada, cuando ingresamos finalmente todos los líderes, había 4 líderes de Research, UX, UI, y me estoy olvidando un área, métricas era la otra, y nada, y todos estábamos como contando cómo nos había ido, como por ahí todos habíamos entrado en pandemia de forma remota, la empresa era una multinacional como muy grande, entonces era bueno, con quién nos hubiera gustado hablar o cómo nos hubiera gustado realmente que fueran esas interacciones y demás, y armamos un mega onboarding con recursos humanos, tipo les pusimos un montón de calls para que conozcan a todas las personas de todos los equipos, todas las áreas y demás. Y en eso, claro, nos olvidamos quién era nuestra persona usuaria real, de quién era la pobre persona que realmente estaba ingresando a la organización, y nos centramos 100% en nosotros, o sea, todo lo que está mal. Y lo que por ahí a mí, como mi rol, me hubiera servido contactarme, pero no tanto a quién ingresaba, ¿no? Y fue como, a la primera vez que lo probamos, terminó la semana y hablamos con esas personas y nos dijeron como, no entiendo nada, o sea, los abrumamos y los saturamos 10 veces más que si no hubiera hablado con nadie. Entonces fue como, bueno, por querer hacer algo mejor, nos fuimos del foco completamente. Y fue como súper bizarra la situación, porque claro, la persona nueva no tenía mucha idea con quién iba a hablar, la persona que se sumaba era como, no sé por qué voy a poder interactuar en mi día a día con vos, entonces era como una situación hasta incómoda de pasar, y ahí dijimos, ok, calmémonos, tipo, realmente escuchemos a quién ingresa, entendamos a quién de verdad necesitaría contactar, y guardemos nuestra ansiedad, ¿no? Porque también era como esa cosa de uno de querer hacer y súper ansioso, pero fue como para mí un reaprendizaje decir tipo, ok, hay que pensar en el usuario todo el tiempo, no solo en el producto, sino eso es real, porque lo que yo necesitaba desde mi rol no era lo mismo que necesitaban las personas que ingresaban al equipo, ¿no? Y fue como un golpe de agua fría, que fue como, ok, listo, lo hicimos mal y tenemos urgentemente. Y pasa siendo diseñador.
el que te ganan, te comen las ansias, ¿no? Tal cual Sí, como total. te comen las ansias. Eric, cómo te ayuda a ti en tus experiencias de ir iterando este proceso? Mis experiencias de ir iterando de todo un poco, no extremas, digamos, en el sentido de abrumar. Sí, siempre justamente, ¿no? Esto de entender, bueno, esta persona para dónde entra, qué necesidad va a tener, con quién debería de hablar, el asumir también, ¿no? El asumir de que quizás hablar con, no sé, en una de las empresas donde trabajaba, tenían el desayuno con el CEO, ¿no? Y o sea, él me decía, pero o sea, ¿qué tengo para hablar yo con esa persona en un contexto de un desayuno, ¿no? Entonces, pensar que esa podría ser una buena idea también, ¿no? Dependiendo si todos los roles, a veces se percibe que para estar cercanos, bueno, también podés tener un desayuno, y quizás el tema que sale en el desayuno no termina como de decirte nada que te resuelva algo que por ahí vos necesitas para tu día a día, ¿no? Entonces entender también cuándo es ese momento, en términos también de esos aprendizajes, bueno, y el después, ¿no? O sea, cuánto dura el onboarding, por ejemplo, en la organización donde estamos hoy con Mariana, hay un tiempo estipulado de ese onboarding inicial, y de ahí, bueno, ¿qué ocurre, no? Si está esa uno a uno con las personas o con el líder, el referente, si hay una manera de dar feedback continuo también mapeado, ¿no? Entonces, eso fueron preguntas que me fueron surgiendo, que nos fueron surgiendo a todas las personas del equipo y que va haciendo como esta retroalimentación de aprendizaje, prueba, error, iterar, aprendizaje, prueba, error, iterar, y definir, bueno, quizás no tengo que cambiar todo de base, o sea, son algunas cosas las que tengo que cambiar y todo lo demás funciona. Entonces potenciarlo y ayudarlo también para que otras personas de otras áreas vean. Me ha pasado de llegar a organizaciones donde me han venido a buscar el referente de tecnología o el referente de producto, a decirme, che, ¿cómo es el onboarding que vos estás haciendo? Porque venimos haciendo entrevistas de People Care a otras personas y nos dicen que esto está funcionando. Bueno, ¿dónde está el secreto? O sea, quizás es simple y llanamente que parece, digamos, algo que, bueno, sí es re fácil hacerlo, pero sentarte con la persona su primer mes, al menos una vez por semana, para preguntarle, escucharle, responder dudas y darle como esa visión, ya le resuelve un montón de cosas. Entonces, es ahí donde también, justamente, ¿no? Hay que priorizar a las personas del equipo para poder encontrar ese punto de ida y vuelta, porque si te vi el primer día que ingresé y no te veo después hasta 3 meses después, y un poco la experiencia ahí también se rompe, ¿no? Buenísimo, buenísimo. De hecho, hay algunas preguntas que por ahí están surgiendo, si han tenido un onboarding difícil, cómo lo han solucionado, que les compartan algunos ejemplos. Mariana ya nos contó también una experiencia un poco ahí traumática para ambas partes. Ahora le voy a dar el pase a Sara, porque ella tiene una experiencia también muy interesante de cómo finalmente, de manera natural, stakeholders claves empiezan a mirar al área de diseño por alguna experiencia que finalmente ven como que está resultando, ¿no? Y eso también les puede ayudar. Sí, de hecho, gracias, Gris. Sí, algo que nos pasa en el COE es que nosotros empezamos a trabajar nuestro propio onboarding, nuestros procesos, por ahí co-creando con los chicos en base a las necesidades que se iban dando, pero no había como que este acercamiento tan directo con recursos humanos, ¿no? Porque también es parte de ella, es una pieza clave también, y que no solamente se trata de pues dar el merchandising o esta primera llamada, sino va mucho más allá de eso, ¿no? Ayudar a conectar también al colaborador, digamos, con la organización, y ya obviamente ahí vamos entrando también nosotros, porque ya el proceso de diseño, o sea, como diseñadores es un poco, digamos, específico, que donde ya entra como nuestra responsabilidad, pero creo que ahí la experiencia que ha sumado bastante es justamente también porque el COE de cierta forma se ha hecho bastante sostenible también, ¿no? Es decir, bueno, gracias a Dios que no hemos tenido tanta alta rotación, el clima laboral es muy bueno, entonces como de cierta forma esto se ha ido viendo, ¿no?
y de hecho hemos ido como que evangelizando también estos procesos. Por ahí era como que con los otros líderes compartir, ¿no? Chicos, por si acaso, no sé, tengo esta práctica con alcohol, les puede sumar, etcétera, ¿no? Y ya empiezas como que a difundir lo que a ti te suma, ¿no? Y que probablemente alguien más que de repente ni siquiera sabe que lo necesita, puede que por ahí aplicando pueda mejorar siquiera un punto o algo ya de un onboarding de esa área en específico, ¿no? Entonces, ahora algo que nos ha pasado es que justamente ya el área de recursos humanos, o sea, nos ha tocado la puerta y es como, oye, juntémonos, queremos co-crear, queremos conocer cómo es este proceso de onboarding para ver también cómo podemos sumar. Entonces, ahí es como, lo bonito es que ya se volvieron también como que de cierta forma nuestros aliados porque ya están buscando esta cercanía, ¿no? Que probablemente en un inicio no es que no se haya dado, pero de repente tampoco lo busqué por el sentido de que primero era como, ok, enfoquémonos en el COE, arreglemos primero, como siempre le digo a los chicos, primero arreglemos la casa y luego ya empezamos a visitar, ¿no? Entonces, creo que eso también fue como que ese reto, y ahora ya el hecho de saber que ya nos tocan puertas, que quieren conocer también cómo hacemos nosotros, los procesos de los procesos, la documentación, cómo esto se vuelve sostenible, porque en verdad es un montón de información y que y puede abrumar mucho, incluso no solo al nuevo, sino al que está también ahí, porque es más de lo que tiene, se va aumentando y se va aumentando, ¿no? Entonces, digamos, esa es la experiencia bonita que ahorita está sucediendo. De hecho también es reciente, porque igual también no es que tenga mucho tiempo como líder, pero es algo que me alegra bastante, porque digo, qué genial que esto se esté viendo, que se esté valorando, y bueno, pues no, la idea es justamente difundir y evangelizar las cosas que resultan súper bien, ¿no? Y también los aprendizajes, ¿no? Que de ahí también es bueno compartirlo. Totalmente, ¿no? Y además es un ejemplo de cómo se escala el valor, ¿no? Y que también puede tranquilamente transponerse a otros perfiles y no solamente perfiles de diseño. Entonces está hackeando un poquito la cultura. Súper interesante. Nos habían pedido algunos fails más comunes y ahí Mariana quiere compartir otras experiencias. Y de hecho las experiencias pues totalmente son replicables o ya se pueden adecuar al contexto que ustedes también vivan en sus organizaciones. Así que, Mari, compártenos. Gracias. Bueno, ahí contarles una anécdota cortita que nos pasó con Erika esta semana, así que después cualquier cosa que quieras complementar, más que bienvenida, pero sí nos pasa que nosotras donde trabajamos tenemos el equipo de UX compuesto por distintos perfiles y después algunas personas que trabajan en una tribu específica o un squad específico de alguna parte del producto, ¿no? Entonces, claro, cuando entras solamente para el equipo de UX y por ahí da un servicio cross y demás que tiene contacto con distintos stakeholders, pero que no es que tiene que estar en el día a día del squad, venía siendo como una experiencia mucho más fácil de llevar porque lo coordinábamos entre el equipo y entre nosotros y el día a día. Nos pasó ahora que hace un par de semanas ingresó una chica para un squad específico, entonces iba a tener como doble rol, o sea, iba a ser parte del día a día del squad, trabajando con desarrolladores, product owners y demás, y a su vez era parte del equipo de diseño. Y estaba también reemplazando a un diseñador que se estaba cambiando de equipo también. Y nada, y ahí fue todo para aprender, porque lo que nos pasó es que en este traspaso, ¿no? Y ok, ¿es parte del squad o es parte de diseño, ¿no? Y como quién tiene la responsabilidad, digo, el PO también, o la persona responsable del producto estaba como muy ansiosa por darle un montón de trabajo y de cosas para que haga, y a su vez la persona estaba transitando el onboarding. Entonces, cómo regular la integración de dos equipos al mismo tiempo, ¿no? Eso por lo menos nos sumó una capa de complejidad donde yo sentí que, ok, en la comunicación fallamos porque claramente no seteamos las expectativas al PO y al equipo en el que estaba ingresando de cómo iba a ser todo ese proceso, pero bueno, en ese sentido pudimos dar como un volantazo y poder como regular eso, pero sí fue como, ok, ¿cómo haces dos onboardings a la vez en un punto? Sí, totalmente, totalmente, ¿no? Y a mí particularmente siempre me gusta abordar desde ese lugar, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué estaba esperando el otro? ¿Qué le faltó de información que no pude gestionar o que no quedó claro para nada, para que la siguiente vez esto funcione de mejor forma, ¿no? Porque, listo, la experiencia, el punto de dolor ya apareció o nos dimos cuenta de que algo no está resultando, bueno.
iterémoslo, o sea, no necesariamente tenemos que casarnos con algo que por ahí no está funcionando o no responde a las expectativas de todos, o a veces también, ¿no? El decir, bueno, esto definimos de esta manera y quizás no hay un espacio, ¿no? Para decir, bueno, lo voy a cambiar justamente porque ocurre esta situación, ¿no? Sino que entendimos que es lo mejor para este contexto, ¿no? Y fundamentarlo de buena manera también ayuda a tener una perspectiva a la otra persona de, ok, entiendo tu racional, quizás no lo comparto, y la decisión finalmente la tiene que tomar una persona y es la persona que es responsable del equipo, ¿no? A veces no todo se puede consensuar y no todas las personas en un proceso de onboarding o en cualquier tipo de proceso van a estar felices con el resultado, con la definición, ¿no? Y hay que aprender también a convivir con esos puntos de dolor y el no poder contentar a todas las personas. Sí, es parte de que iteras este proceso, ¿no? Es como lo entiendes así. Buenísimo. Para continuar un poco con la charla, estábamos conversando con las chicas de qué pasa si traemos casos de éxito y nos cuestionamos nosotras mismas cómo defines el éxito en un onboarding, ¿no? ¿Cómo mides si funciona o no funciona? ¿En cuánto tiempo puedes medirlo? ¿No? ¿Y qué necesitas para medirlo? ¿Cuáles son los criterios de aceptación? Así que abro también el panel para que nos cuentes, quizás Mariana, cómo toca medirlo, cómo toca evolucionarlo, qué tenemos que tener en cuenta para buscar esta siguiente versión, ¿no? Sí, y relacionado a eso nos planteábamos, ¿no? ¿Cuándo se termina el onboarding, ¿no? Como cuándo es el clic ese de cambio de estadio, de ok, listo, ya está, estoy en mi zona de confort, entre nombres, comillas, ¿no? Y ya soy parte como oficial del equipo. Para mí es súper complejo, creo que es más que nada un feedback cualitativo en las distintas uno a unos que uno va generando con esa persona que ingresó y todo lo que puedes ir charlando y captando de su experiencia, realizando más una entrevista en profundidad e interpretando esa información que te recibes. Yo la verdad es que no me animo a dar una métrica como exacta, un número o algo de qué se podría medir. Hay algunas organizaciones que toman como el NPS a nivel empleado. Yo considero que no es por ahí en general y en la vida. Creo que el NPS nos hizo mucho mal, así que no lo considero como algo para medir, pero creo que al ser personas y hacer sumar un integrante del equipo, y es un proceso de mucha empatía y que en realidad queremos realmente llevarnos bien y entendernos y poder trabajar juntos, creo que la mejor forma pasa por lo quali y poder entender esas necesidades y ese foco de cada uno. Sí, y era un poquito la experiencia que también nos contaba Sara, ¿no? El que ya le estén tocando la puerta a otras áreas como People, era ya un indicador de que estaba Claro. funcionando, ¿no? Y no necesariamente está asociado a un INPS, por ejemplo, que era lo que te Exacto. comentaba Mariana, ¿no? Eri, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú esta...? Sí, es interesante. Creo que como toda iniciativa, ¿no? Al momento de crearla, por lo menos hay que crearle sus criterios de aceptación, ¿no? Vamos a poder hacer un hiring con esta job description. Si es que sí se pudo hacer, ya está, ahí tenés una métrica de que resuelve y que es efectivo. También he escuchado en organizaciones de cuando hay un problema con alguna persona del equipo y bueno, se empieza como a indagar a ver por qué no están funcionando las cosas de tal manera. A veces cae uno mucho en decir, bueno, porque no tuvo un buen onboarding. Y resulta que el onboarding, que era algo que nadie le quería dar bola, que nadie quería, capaz que nadie estaba interesado en hacerlo, bueno, resulta que el onboarding ahora es el culpable de todos los males que nos aqueja. Entonces, es un poco también entender dónde está la responsabilidad y justamente cuando lo mapeamos como parte de un proceso, está bueno ponerle bueno, esto comprende de aquí hasta acá, después debería de entrar a jugar otra instancia, ¿no? Y eso quizás dejarlo claro con los distintos stakeholders también de ese proceso, con el referente del área, con el jefe inmediato, para que cuando esta conversación surja, también poder decir, bueno, pero yo levanté tal cosa que entendíamos que necesitábamos para el onboarding y no se accionó, ¿no? Entonces,
no a modo de nuevo, ¿no? Esto no es una conversación para decir un reclamo, sino para decir, bueno, acá hay algo que no está funcionando, trabajémoslo, yo traje esta propuesta, construyámosla o prioricémoslo para el próximo año, porque claramente hay un punto de dolor. Entonces, bueno, es un poco pensarlo desde ese lugar, y creo que la métrica justamente, ¿no? Está en, bueno, al momento que creo algo, ¿cuándo me voy a asegurar de que eso está funcionando o no? Es la pregunta inmediata. Y a veces nos cuesta, ¿no? Porque vamos con otros temas también que estamos tratando, otra necesidad más urgente, pero si no tenemos ese criterio de aceptación, nunca vamos a poder tampoco medir la efectividad de todo lo que hacemos, ¿no? Totalmente, totalmente. Clara, ¿cómo ha ido la evolución del onboarding en UTP o en experiencias previas también? ¿Qué has tenido en cuenta para evolucionarlo? De hecho, ahí justo cuando hablábamos, en verdad ahí entramos también en debate, pero ahí, digamos, también teniendo en cuenta que el cómo trabajamos juntos del frame de Nielsen, donde está justamente este tema de onboarding, que es el humanizar, ¿no? Donde no solamente se habla como del día 1 o la primera semana del candidato, del colaborador, sino también, digamos, del desarrollo de su carrera, ¿no? El clima laboral y las capacitaciones, porque creo que eso también es bastante importante mencionarlo. O sea, no simplemente es como la guía y este acompañamiento que es como el primer punto, porque en realidad es una persona que llega a una nueva cultura, a una nueva empresa, a un nuevo rubro probablemente, a un nuevo tipo de información, a una nueva forma de trabajo, porque donde estuvo puede que se trabaje, no sé, pues en chapters, etcétera, ¿no? Y no siempre es así, o sea, porque cada organización tiene su propia estructura. Entonces, ese es como el primer punto, este acompañamiento que se le da, este seguimiento también para ver si realmente está entendiendo, está adaptándose, o si hay algo que no hace match también, porque no necesariamente quiere decir que por el onboarding, digamos, las cosas no es que no van a funcionar, ¿no? A veces simplemente no hay ahí ese contacto, esa cercanía que se quiere lograr, y que también discutíamos ahí con las chicas, es hasta, o sea, no todo está en nuestro control, ¿no? Y no todo es como alguien se fue porque, ay, esto hice mal, ¿no? O sea, hay cosas que sí, probablemente, y que es bueno anotarlas como aprendizajes, pero hay otras que también escapan de las manos, ¿no? Entonces, también hay justo, bueno, ahí haciendo un poquito de cherry al curso de Alex de onboarding para diseñadores, también veníamos justamente, que está buenazo, por cierto, hablando este tema, ¿no? Por ejemplo, del 70% de personas que deciden en los 6 meses como que si se queda o también si se va, pero fueron como 6 meses de onboarding, de este acompañamiento y de todo lo que se está dando también en este caso al diseñador, ¿no? Entonces creo que eso también es como tenerlo súper claro como parte de, porque a veces el foco que se tiene como onboarding es solo como el primer contacto, y en realidad en UTP eso va mucho más allá, ¿no? No solamente es como el tema de acompañar, sino incluso definir también quién es la persona, entre comillas, responsable de este onboarding, de este acompañamiento. Nosotros no tenemos chapter, pero por ejemplo yo tengo ahí 5 coordinadores super capos que son parte del equipo también, y ellos también tienen personas responsables a su cargo. Entonces también es como el onboarding de ellos como responsables de otras personas también influye, también termina conectando y todo eso, ¿no? Está súper, súper interesante. De hecho, hay una pregunta que ha surgido también en el chat, que es, ya estando dentro del equipo, ¿cuánto tiempo es el ideal o el que uno puede tomar de guía como para decir, esta persona puede avanzar solo, porque ya está empapado, ¿no? Así que ahí abro la pregunta para Mariana, Eri o Sara, que quiera contestarnos. No sé si solamente por un tiempo es que te puedes guiar de eso, ¿no? O que de repente qué pasos necesita dar esta persona. Y lo hablábamos más o menos al inicio, ¿no? Como un checklist de qué se puede asegurar de pasar o de revisar, como para sentirse un poquito más empoderado, ¿no? De poder asumir este reto por el cual hay ingresado. No sé, chicas, ahí quién quiere compartir. No sé si Eri, ahí estás muteada. Ahí estaba tratando de abrir el micrófono. Estaba pensando que
muy fundamental es el hecho de tener como los objetivos de la persona que se suma al equipo seteados desde el momento del vamos, o por lo menos durante la instancia inicial, ¿no? Y que sea compartido, que sea co-creado y que sea consciente, o sea, que sea muy charlado de, bueno, ¿dónde estoy o dónde va a ser mi dominio y dónde voy a estar por ahí los próximos, no sé, para decir algo, 6 meses, ¿no? Y poder mapear en conjunto cuáles van a ser esos desafíos que vamos a ir trabajando. En la medida que estas reuniones de uno a uno y hay una escucha activa y también hay un feedback continuo, vamos a poder ir definiendo, bueno, listo, estamos preparados. La persona que se sumó al equipo y el líder referente responsable también se siente como con eso, ¿no? Con esa responsabilidad y poder también comunicarlo desde, este es o sea, es un privilegio que vos estás pudiendo responder por algo, hacerte cargo por algo y estás desarrollando tu perfil hacia aquel lugar donde vos querés ir, ¿no? Entonces, en ese ejercicio, pensándolo de esa manera, no hay un tiempo, la realidad. O sea, puede ser que la persona se pueda adaptar súper bien a la organización y tiene súper claros sus objetivos y lo único que hay que hacer es seguir dándole el espacio, ¿no? Para que desarrolle sus habilidades, porque en el fondo el liderazgo es un poco también eso, ¿no? Es ser, si se quiere, una persona para preguntar, pero al mismo tiempo facilitar, ¿no? Y abrir puertas para que las personas puedan desarrollar su potencial. A mí me encanta decir mucho de que ojalá el equipo llegue al punto donde no me necesite, porque eso quiere decir que todas las personas ganaron las habilidades necesarias para cumplir su rol, empoderarse y salir por ello que necesitan para seguir desarrollando su perfil o el objetivo donde están trabajando. Entonces, esa es un poco la perspectiva que yo tengo al respecto. Buenísimo, buenísimo. Y de hecho, el cómo también DesignOps ayuda a crear esta estructura, definición, de modo que también haya un poco de menos dependencia de otros roles en estos procesos de onboarding, ¿no? El tener actualizado el procedimiento, que haya un repositorio centralizado, ayuda a que se descentralice, valga la redundancia, la información, ¿no? Traigo a la mesa una pregunta que han dejado aquí en el chat que me parece súper interesante. Es cómo ven el tema del diseño inclusivo dentro del proceso de onboarding. Personalmente tengo un trastorno de ansiedad más enfermedades crónicas y solo en el gobierno de Reino Unido, en el portal de trabajo, se sorprendió que sí lo tenían en cuenta desde el formulario de la aplicación. Pero de hecho es un tema que suele verse, ¿no? Entonces, ¿cómo han tenido alguna experiencia o cómo desde el reclutamiento, desde el onboarding, nos aseguramos de crear este espacio seguro, ¿no? No sé si ahí, Mariana. Sí, yo puedo aportar algo que me pasó en otras experiencias pasadas, no muy positivo, la verdad, pero justo también habla de la cultura de la organización y donde uno se involucra, ¿no? Sí, es algo que por lo menos desde donde yo estuve nunca me pasó de poder tener yo el control sobre eso y decir, abramos el juego a cualquier persona, sino que siempre había como desde recursos humanos cierto cupo para personas con discapacidad o con determinadas características, y me pasó muy puntualmente en un lugar que personas con discapacidades cognitivas, como ya habían tenido malas experiencias, habían decidido no contratar. Y fue como, pero, ¿por qué? Digo, o sea, como, y ahí es como que estás atado de pies y manos, porque digo, uno tiene como un discurso y unas creencias y una ética de por dónde va la cosa, y te bajan como esa línea desde otra área, y es súper difícil eso de hackear, ¿no? Y creo que ahí es donde está en juego la cultura de la organización y cómo podemos movernos y entender que, convencer más que nada, de que no es por ahí, que es lo que necesitamos y que las personas somos personas más allá de todo. Está súper, súper interesante. Ahí yo dejo en el chat, vi una presentación de esta persona que es CEO de Office Spoken on Wheel, que se enfocaba mucho en cómo crear este espacio seguro para equipos de diseño. Creo que tiene un material que puede ser muy interesante para revisar. Eli nos dice, es más fácil dejar de intentarlo que volver a tratar, sobre todo en discapacidad intelectual. Es súper fuerte el tema, ¿no? Y son pocos los espacios los que te permiten no solo encontrar y desde la búsqueda de un trabajo, sino que ya
creo que más difícil aún que se toque el tema a veces en el mismo espacio de trabajo, ¿no? Pero creo que es un reto y una oportunidad súper bonita desde el equipo de diseño, como ponerlo sobre la mesa y estando en contacto con stakeholders tan claves, cómo se puede elevar este tema, ¿no? Creo que la oportunidad está como para ponerse a chambear, ¿no? Sería bonito que en algún momento se preste el espacio para que Sheila nos diga, ¿saben qué? Encontré en otro espacio, de repente de Perú, Argentina o de LATAM, que tienen en cuenta esto desde el formulario de la aplicación, ¿no? Ojalá que sí. Igual nos llevamos el tema, está súper bueno. ¿Tú, Eri, quieres complementar? Sí, Algo. totalmente de acuerdo, sí, con eso que decías, Gri, que para mí es siempre importante, o sea, cuando la conversación no existe, o sea, no, nadie dice nada, no existe, el tema no existe y se invisibiliza. Entonces, así sea que vamos a tener un no, o sea que no lo tenemos definido, o no está mapeado y ahora necesitamos esto por tal motivo, bueno, es ponerlo sobre la mesa, porque de esa manera cobra entidad, ¿no? Y así como cobró entidad muchas cosas en el mundo hoy, que ya tienen una forma de cómo se va a manejar y permanentemente estamos como, justamente, ¿no? Hackeando esto, ¿no? Para ganar cada vez un poco más de derechos y espacio. Digo, lo podemos llevar como al trabajo remoto, ¿no? ¿Qué pasaba antes? Todos teníamos que ir a la oficina todos los días. De golpe vino la pandemia y todos nos tuvimos que adaptar a un contexto nuevo donde muchas compañías decían, no, bueno, el laburo remoto no es viable para este trabajo, no es viable en esta organización. Y hoy es algo que la mayoría de nosotros tenemos gracias a justamente, ¿no? Ese privilegio que, digamos, el ecosistema nos llevó a eso. Entonces, es un poco pensarlo desde ese lugar, ¿no? Y al ponerlo sobre la mesa y empezar a hablarlo con quienes toman la decisión, bueno, quizás vamos a ser pesados un día, 2 días, pero la siguiente que está la oportunidad para empezar a plantearlo a recursos humanos como una inquietud, bueno, será algo que se va a empezar a escuchar, ¿no? Así que para mí es como a no desanimar y a empezar a pensar de alguna manera como una estrategia, si es que se está armando equipo, cómo una persona con cada característica, digamos, particular puede formar parte del equipo. Y eso es la verdad que, digamos, no me ha pasado y creo que es un lindo desafío a tener presente. Sí, igual ahí no lo he visto todavía, para ser honesta, pero sé que en un podcast, si mal no recuerdo, Ale, hay una charla con Cami sobre salud de los equipos, así que sería interesante también que lo podamos ver. Creo que poco a poco, desde diferentes esquinas, se va haciendo algo hasta que poco a poco repliquemos esta práctica y, como decía Eri, hacemos eco hasta que, en lugar de sonar extraño, pues suene como una iniciativa a replicar, ¿no? Entonces, para pasar de hecho, con esta pregunta ya estábamos cerrando. Quizás algún comentario final que Mariana, que Eri y Sara nos quieran compartir, de cómo han visto el impacto del onboarding en los equipos de diseño, y luego abrimos quizás micros por si hay dudas más allá de las que ya nos han compartido en el chat. Como para cerrar ahí el conversatorio, no sé si Eri, Sara o Mariana, cómo ven que el journey del onboarding impacte finalmente al equipo, ¿no? De hecho, es un poco por ahí rara la pregunta, venimos a hablar de cómo medimos el onboarding, pero de hecho es clave, es un momento clave, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos esta buena experiencia? Más que de repente impacto, ¿cómo generamos esta buena experiencia? Sí, de repente ahí tomar el comentario de Eri, ¿no? Creo que a veces hay preguntas incómodas que hay que hacer para que sea un punto de partida muchas veces, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Si no hay un onboarding, hay que preguntar, hay que ver cómo iniciamos, cómo damos este primer paso para poder lograrlo, ¿no? Y empezar a tocar estas puertas estratégicas que sean también aliados, que el mismo equipo se ponga como este desafío en el caso no lo tengan, y si lo tienen, también saber que no hay que enamorarnos de ese onboarding, porque ese onboarding, igual como de los diseños, ¿no? Todo va a ir cambiando, va a ir mejorando, va a ir, digamos, versionando, por decirlo así, ¿no? Entonces también es como tener claro bastante los objetivos que se quiere lograr con este primer onboarding, en qué momento tiene que cambiar este onboarding, ¿no? O sea, como que tenerlo definido. Y también como que el mismo equipo se sienta tan, digamos, tan parte de
que en cualquier momento pueda levantar la mano y decir, oye, aquí esto lo podemos mejorar, o mire, he visto, porque esto nos ha pasado mucho en el COE, ¿no? De que a veces ven referencias en LinkedIn, que alguien compartió algo y es como, mira, esto sería genial si lo tuviéramos, y ahí empieza como que el debate, el cuestionamiento, la ideación y todo, y es genial porque, claro, no solo te quedas con tus experiencias, sino también lo que ves de otros lugares que también puedes sumar. Claramente no todo suma, pero hay que tener, por eso digo, siempre los objetivos claros para saber qué cosa sí suma a cada equipo, porque en realidad cada organización tiene su propio proceso. No es que exista el proceso ideal, ¿no? O sea, creo que el proceso se va construyendo de a poco, ¿no? Y es muy también ad hoc a la necesidad de la organización, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De repente algo que le sumó a Eri en su onboarding no necesariamente va a ser match con el onboarding que yo tengo, ¿no? O con el de Mariana. Entonces, es como también tener claro qué es lo que realmente necesita o suma en mi onboarding para yo poder aplicarlo. Entonces, ese sería como un aprendizaje que puedo compartir porque es algo que nos ha sumado un montón y que, o sea, todos aquí son como parte de, ¿no? Entonces se sientan libres de poder retar, de poder cuestionar, de poder preguntar, de levantar la mano y traer nuevas cosas, ¿no? Porque la idea es que si este onboarding mejora, no mejora para uno, mejora para todos, ¿no? Entonces ese es como el consejo que podría dar. Gracias, Sara. Y Mariana creo que quiere continuar. No, solo complementar lo que la escuchaba Sari, pensaba que como todo es contexto, ¿no? Y es literal, digo, no hay una receta mágica, ni es un copiar y pegar, sino es entender el contexto en el que estamos y cómo nos movemos y cuáles son las mejores decisiones que podemos tomar. Y en relación al impacto, y como soy researcher, no puedo más que volver siempre a lo cualitativo, para mí tiene que ver esto, ¿no? Como el impacto que generamos en las personas, el clima laboral en el equipo que construimos, cómo nos relacionamos, digo, eso para mí es la clave del éxito. Súper importante, ¿no? Vivir el mismo proceso de UX en todo este journey. Eri, tus apreciaciones finales. La verdad que aprendí mucho de todo lo que fueron comentando todos, todas, y si están acá, esto quiere decir que el tema ya les interpela o les interesa de por sí. Solo me gustaría dejar como un último mensaje, ¿no? Si tuvieron un onboarding, vayan y revísenlo a ver qué estadio tiene, y si no lo tuvieron, bueno, acá ya hay un puntapié como para decir, bueno, con algo arranco, ¿no? Y en Más Mujeres, cuando formaba parte de la organización, pero creo que todavía sigue siendo un lema de la misma, es mejor que exista a que no, ¿no? Entonces, mejor hecho que perfecto. Y perfectible va a ser todo, así que mejor que ocurra. Así sea, o sea, si la organización no tiene ganas de hacerlo y vos ya sos parte de la organización y se va a sumar a alguien, bueno, es quizás un listado de decirle, mira, esto me sirvió, listo, ya estamos impactando en cambiarle la vida a esa persona que se suma al equipo y eso ya aporta valor. Me encanta el cómo podemos ir hackeando la misma experiencia que de repente pasamos, pero nos quedamos con esa oportunidad de poder hackearla, iterarla, compartir cómo hemos identificado estas alertas que han resonado en nosotros y finalmente impulsar ese cambio, ¿no? Y que finalmente hace eco, como el caso de Sara, ¿no? Hace eco a áreas claves, es totalmente replicable en otros equipos. Entonces, hemos tratado de cubrir todas las preguntas que nos habían compartido. No sé si quieren abrir micros, compartir alguna perspectiva, alguna opinión, alguna consulta, porque por ahí tienen. Hemos tratado de alimentar este conversatorio un poco de las consultas que dejaron en el formulario, pero tenemos unos minutitos todavía como para poder conversar si todavía desean, si por ahí les ha quedado dudas o quieren compartir su experiencia. Ahí nos está compartiendo, Jazz nos está compartiendo el nombre de un episodio de Creative Confident Podcast de IDEO, Embracing Emotional Work. La idea de humanizar el onboarding me hizo recordarlo, espero que lo puedan oír. Gracias, Jazz. Está súper bueno. No sé, igual si quieren compartir algo más. La verdad es que hemos disfrutado muchísimo co-creando este espacio.
alimentándolo con sus consultas, lo ha enriquecido mucho más. Gracias por escribirnos al interno, creo que hay el tema de ver este onboarding un poco más accesible, ha pegado mucho y creo que se pueden generar algunas iniciativas o espacios a partir de así que les agradecemos también el que se hayan sentido cómodas y seguros con este espacio para compartirlo. Gracias a Eli, que ahí también nos pasó el dato. Si no hay más dudas, creo que podríamos tomarnos una fotito final para poder recordar este momento. La verdad es que estamos muy contentas con la charla, con cómo ha fluido. No sé, ¿les parece compartir si quieren se ponen el fondo, si quieren no, pero creo que Quienes tener un quieran poner. recuerdo va a ser bonito. Voy a pasar el fondito, pero igual a ver si prenden sus camaritas los que quedan por acá. Sí, antes que se vayan a descansar. Gracias especiales a quien nos acompañan desde Argentina, que sabemos que son 2 horas más. Gracias por el Totalmente. aguante hasta ahorita. Gracias a todos, pero sé que en especial gracias a los que están desde Argentina. Así que creo que ya los que quieran prender su camarita, más que agradecidos. Esperamos por ahí. No sé si alguien más quiere, si no ya tomamos la fotito ahí, ya están prendiendo poco a poco, así que muchas gracias. Qué lindo. Qué lindo Tomás. verlos. Sí, Ay, esta flor lindo también. verlos. Muchas gracias. Que recién que prenden sus cámaras me doy cuenta que había gente que, que no sabía que estaba presente. Bueno, tomamos la fotito entonces. Sí, Ale, ¿tú nos ayudas con la Sí, fotito? yo la tomo yo siempre. Ay, Lili también está. Qué lindo. Vale, ahora sí. Entonces tomo en 3, 2, 1. Listo. Ay, muchas gracias, de verdad. Gracias, chicas. Muy bonita, inspiradora la conversación. Ya estaré subiendo mañana la grabación para las personas que no pudieron asistir. Gracias a todos. Al Gracias. final le vamos a compartir ahí un guía Gracias. con los highlights del conversatorio. Muchas Gracias a todos. gracias. Gracias, Mariana, Gracias. Eri, Gracias, Sara, chicas. Gracias, Andrés, Lili. Sofía, Ale, por todo el apoyo en el backstage. Muchas Gracias. Gracias a ustedes. Muy gracias. bonito. Gracias. Gracias, Placer. chicas. Gracias.